más, Omar, sobre el tema de los investigadores que están seleccionando. Sí, como ya lo dijo la señora presidenta, ahorita el Gabinete de Seguridad trabaja en una absoluta coordinación. En algún momento nuestro país trabajaba la Policía Federal, el Ejército, Marina. Ahorita trabajamos en una coordinación bajo la dirección de la presidenta. Sobre los investigadores, el 31 de marzo se sacó la convocatoria para convocar a 2.500 agentes de investigación. Del 31 de marzo a la fecha, 21,000 jóvenes se han registrado interesados en participar. Continúa el incremento de los registros. Se está haciendo ahorita ya a cargo de Marcela Figueroa la preselección para poder iniciar ya con su capacitación. En la capacitación también nos está ayudando la Secretaría de la Defensa Nacional. Van a ser entrenados en una instalación militar con formación policial civil. Entonces, la coordinación entre Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad, pues es en las operaciones diarias, en las mesas de inteligencia continuas y, por supuesto, con la Fiscalía General de la República. Sí, son investigadores, es inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia, y los investigadores, que son quienes bajo la conducción del Ministerio Público, pues van a integrar carpetas de investigación. Gracias. A ver, vamos por acá, aquí. Buenos días, presidenta. Alonso Urrutia, de La Jornada. Retomando un poco el preocupante informe del secretario de Seguridad sobre el desempeño de los jueces, ¿su administración podría emprender acciones legales o administrativas contra los jueces? Sí, no es nuestra administración, sino bajo denuncia de la propia Fiscalía General de la República, si es el caso. Lo importante es, precisamente por estas cosas de si hay alguna persona que está de candidata que probablemente tenga alguna presunta relación con, ¿qué es lo que trae también la oposición, los adversarios? La pregunta es, ¿por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Porque salen ahora con que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero ¿dónde está la crítica a lo que está pasando ahora? No solamente el nepotismo, la corrupción conocida, denunciada por la propia presidenta de la Corte, sino estos casos, en donde es increíble, pues, impresionante que jueces liberen y liberen y liberen y liberen delincuentes, y resulta que siempre acaban en unos cuantos. Entonces, eso se va a sanear con la elección al Poder Judicial, se va a sanear, porque los jueces van a responder al pueblo, que es quien los eligió. Y si hay denuncias, pues por supuesto ya la pero más allá Fiscalía de que la haga la renovación que habrá investigación. con la elección, estos casos sistemáticos de liberación de gente vinculada al crimen organizado, ¿no procedería una denuncia penal o administrativa, por lo menos, ante el Consejo de la Judicatura, por su desempeño? ¿Quiere comentar, fiscal? Buenos días. No quisiera, por favor, repetirme la pregunta. Que más allá de la renovación del Poder Judicial, en estos casos donde hay una conducta sistemática de algunos jueces de liberar a integrantes del crimen organizado, ¿no procedería una cuestión penal o administrativa, en todo caso, ante el Consejo de la Judicatura? Pero déjeme explicarle, mire, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. Es decir, no es ya la Fiscalía autoridad. Ya nosotros no somos ninguna autoridad, lo fuimos mientras hicimos la investigación. A partir del momento que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía y a la competencia y a la obligación del juez. ¿Qué es lo que hemos encontrado y que se ha dicho el día de hoy con mucha frecuencia? Existen algunos casos, como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado
conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Eso, en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial, se acabó. Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo. No sé si con esto... Entonces hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial. ¿Perdón? Hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger este tipo de conductas. Hay esos casos específicos de acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial que tiene muchos años, no es de ahorita. No nos permite llevar esos juicios más que cuando ellos lo autorizan. Eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal. Eso se acabó. Pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial. Son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito. Eso se acabó y vamos a poder, a partir de este cambio, que ese sí es fundamental, vamos a poder tener esa capacidad nosotros, no como autoridad, sino como víctimas. Aprovechando sobre los jueces, entonces todas estas conductas sistemáticas que denunció el secretario de Seguridad podrían quedar impunes. A ver, ¿quién sanciona a los jueces? Esa es la primera pregunta. Entonces, actualmente, si un juez incurre en una acción irregular, vamos a ponerla así, quien lo sanciona dentro del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura. Eso actualmente. ¿Quién dirige el Consejo de la Judicatura? La presidenta de la Suprema Corte o los presidentes previos, es la norma. Es decir, quien dirige la Corte es la misma persona que sanciona o que dirige la institución, el área del Poder Judicial que sanciona a los jueces. ¿Qué se propuso en la reforma al Poder Judicial? Que sean dos áreas completamente distintas, porque el presidente o la presidenta de la Corte o los ministros pueden tener que ver algo con algún juez y entonces se convierte en juez y parte de todo. Entonces, ahora a partir de septiembre vamos a elegir no solo a los ministros de la Corte, sino al Tribunal de Disciplina Judicial. Esos del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser otros completamente distintos a la Corte y van a ser electos o elegidos o elegidas. Son distintos a partir de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es importante esto? Por lo que decía el fiscal. Si uno acusa a un juez de corrupción en el Ministerio Público, tiene que tener las pruebas de corrupción. No basta con decir hay una actitud sistemática de liberar delincuentes. Tiene que demostrarse quién le dio dinero, cómo le dio dinero, si estuvo involucrado dinero. Pero entonces, puede hacerse la denuncia penal, pero si no hay pruebas contundentes, un juez te puede decir, pues eso consideró mi compañero el otro juez. Más allá de lo entonces, que ocurra. Ahora, en septiembre, va a ser algo muy distinto, porque el Tribunal de Disciplina Judicial, incluso ellos pueden poner denuncia penal, o alguien, la presidenta, la secretaria de Gobernación, un gobernador, un ciudadano, puede decir, este juez está cometiendo irregularidades, está liberando delincuentes, o juzgó a esta persona y aquí están los elementos suficientes para decir que es falso.
Entonces, el Tribunal de Disciplina Judicial pues va a poder sancionar a partir de una serie de reglas, porque tampoco se trata de que se promueva la injusticia tampoco dentro del Poder Judicial, sino a partir de una serie de reglas van a definir la participación de los jueces. Pero Ahora, más, si se encuentra que hay un delito penal vinculado con un juez, no hay impunidad y se presenta la denuncia por parte del Gabinete de Seguridad, de una institución del gobierno federal, de un ciudadano, y ahora a partir de la reforma del Poder Judicial, pues va a ser más fácil porque va a haber una institución que va a poder determinar, incluso frente a un juicio penal, cuál es la actitud del juez. más allá de lo que ocurra en septiembre, estas cosas que están ocurriendo ahorita, ¿usted diría que hay encubrimiento del presidente, de la presidenta del Lo Consejo que de la nosotros Judicatura? mostramos son los hechos, para que la ciudadanía sepa, porque hay todavía quien dice que el Poder Judicial como está muy bien y que la reforma es autoritaria. Hay gente que lo dice, muchos. Por supuesto, es una minoría muy grande, muy pequeña, digo, respecto a la cantidad de personas que piensan lo contrario, que es la gran mayoría, que es mucho mayor. Es una minoría frente a la mayoría que dice que hay elecciones en el Poder Judicial. Entonces, además de la denuncia pública, si hay denuncia penal se presenta. Pero lo que es importante es de dónde vino la reforma al Poder Judicial, porque ahora resulta que fue una ocurrencia. No, viene de un nepotismo tremendo dentro del Poder Judicial y de una cantidad de casos, que aquí se mencionaron algunos que son significativos, de jueces que liberan delincuentes, no olvídense, delincuentes de cuello blanco u otros delitos, delincuentes de la delincuencia organizada, que hay casos impresionantes. Entonces, ahora, con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el objetivo es que sea otra cosa y que los jueces pues no puedan actuar impunemente. Y si es necesario, se presenta la denuncia penal. Pasando a otro tema, Presidenta, el embajador de México en Estados Unidos. A ver si se escucha así. Lo que dice la presidenta, pues es que, le digo, hay voces todavía, panistas y priistas, quienes califican la actual corte de de que hace un excelente trabajo, de que la corte está perfectamente bien, de que no hay ninguna corrupción, no hay injusticias para los mexicanos y las mexicanas. Es todo lo contrario. Creo que ellos lo ven, lo que ocurre en la actual corte, pero o sea, no quieren darse cuenta o se están haciendo de los que no, cómo decirlo? Sí saben lo que pasa en la actual corte, pero nomás que son cómplices de lo que ocurre. Están tapándolo todas las corrupciones que hacen. ¿Por qué? Porque dirigentes de partidos del PRIAN se llevan perfectamente con estos ministros y ministras. Hablo de Norma Piña con la relación que tiene con Alejandro Moreno, Santiago Krill, y, o sea, todos esos panistas, priistas, hay muy buena relación, por eso ellos califican de la actual corte como una corte perfectamente bien y que es una corte austera. Así lo califican los panistas y priistas. Pero realmente lo que ven los millones y millones de mexicanos no es correcto.
Por eso las y los mexicanos salieron a votar la elección pasada para que se lleve una modificación que se limpie desde abajo la Corte actual. Ahora, pues piden que se cancele la reforma al Poder Judicial, que se cancele la elección al Poder Judicial. No se puede cancelar, ya está en marcha, quedan 23 días para que se lleve a cabo esta elección al Poder Judicial. Estos son los panistas y priistas que califican que la actual Corte está excelentemente bien. Ellos califican así a la Corte. Pero realmente, le digo, no es lo que ellos dicen. No hay justicia para las mexicanas y los mexicanos. Nada más dése cuenta cuántos personajes han dejado libres que hacen daño a la sociedad mexicana. ¿Sí? Continuamos escuchando lo que le siguen preguntando a la presidenta Sheinbaum sobre el mismo tema. Diciendo con el tema que han resultado cuestionables en el proceso judicial, preguntarle si se ha corroborado desde la Fiscalía o si se pediría a la Fiscalía corroborar las denuncias o si hay denuncias en contra de algunos de los candidatos ya señalados y que incluso pues el mismo Poder Legislativo ya pues presentó la impugnación, y también preguntar si desde el Poder Ejecutivo que usted encabeza se estaría contemplando presentar alguna impugnación también adicional contra estas candidaturas o lo descarta hasta el momento. No hemos presentado. Quien ha tocado este tema es algunos legisladores. Lo que nosotros planteamos es que si hay pruebas de algún caso, pues que se pregunte a la Fiscalía y que tome la decisión el INE o el tribunal, que es finalmente la última instancia. Entiendo que el INE ya dijo que no, ¿es cierto? Y ahora pues algunos legisladores del Senado lo van a plantear ante el tribunal, la sala superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y ellos tomarán la decisión. Lo importante pues aquí es la participación de la gente, y también repito de nuevo, son denuncias que hay en redes sociales, que en todo caso la Fiscalía tiene que determinar si es que hay alguna investigación, y en todo caso, si se encuentra que sí, con elementos suficientes, pues significaría que estarían violando algunas de las reglas, que es gozar de buena reputación, que es una de las reglas fundamentales de aquellos que fueron seleccionados, y entonces pues tendría que tomar la decisión el tribunal. Pero nosotros no, hasta ahora no hemos hecho ninguna denuncia formal. Sí, a lo que iba más bien es si también solicitarían a la Fiscalía en ánimos de aclarar la situación de estos candidatos cuestionables, dado que, por ejemplo… Quien tenga una prueba, que la presente ante los organismos electorales, y si hay una presunta duda o presunta participación de alguna de las personas que son candidatas, pues que se le pregunte a la Fiscalía y los organismos lo mantendrán. Entonces, tiene sus dudas algunos legisladores, pues que lo hagan, pero eso no pone en duda la elección, ni mucho menos. La gran mayoría, 99.9%, si acaso es que hay alguna persona que haya alguna prueba, pero la elección va a salir muy bien, muy bien. Bueno, pasando a otro tema, ayer el coordinador del PT… A ver, vamos a ver la gráfica muy rápido. Perdóname, disculpa, ahora… Sí, hay una de repatriaciones, porque estos… A ver, déjala para que… No, la anterior. Estos son los encuentros en la frontera. ¿Qué quiere decir encuentros? Personas que cruzaron en la frontera norte y que son regresados a México. Ese es el… Pero hay otra de repatriaciones que es distinto. Ahí está. Sí, pero este es del 1 de abril del 25. A ver si tienen la de enero a la fecha, por favor. Ahí está. No, pero eso es enero nada más. Bueno, mira, de enero del 2025, ahí está.
O sea, por ejemplo, el número más alto fue el 22 de enero, creo que es, ¿no? O 20 de enero. La línea sombreada, pues es la parte del presidente Joe Biden y después es la del presidente Donald Trump. Entonces, de esa fecha a la fecha, estos son las repatriaciones diarias de mexicanos. Como ustedes pueden ver, pues más o menos se ha mantenido constante. Y de hecho, previo en diciembre también hay más todavía deportación. Les damos los datos con gusto. Adelante con. Bueno, eso es lo que dice la presidenta sobre estos candidatos que están relacionados con grupos delictivos. La opinión de Gerardo Fernández Noroña es muy importante porque es el presidente de la mesa del Senado de la República y quienes ha estado más en constante con este tema de los candidatos si se les va a cancelar la candidatura o no, qué va a pasar, qué es lo que va a suceder. Escuchemos a Gerardo Fernández Noroña, porque le digo, es uno de los principales que más está relacionado con ese tema y quien ha dado la cara, pues por supuestamente este error que ellos tuvieron de no revisar bien los perfiles, que anteriormente ya lo hemos pasado. Él acepta que sí tuvieron ese error. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña. Es una permanente larga de una disculpa a la fuente que no cumplí con la lunera, pero estuve en el 163 aniversario de la batalla de Puebla, efectivamente. Pero el próximo lunes sin falta, a las 11, como estamos programados. Con estas impugnaciones que presentaron, el INE ya dijo que va a invalidar las candidaturas hasta después de que pase el proceso. No tengo que comentar, está en proceso, el INE no ha resuelto, ya resolverá, y si resuelve rechazarlos, pues tenemos la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral. No veo yo no veo mayor problema. Yo quiero subrayar que nosotros no hicimos público ningún dato. Quien lo haya hecho público es su responsabilidad. No nos vayan después a acusar que estamos llamando a no votar indirectamente por las personas que nosotros consideramos no son idóneas. O sea, es lo único que quiero comentar. De ahí en fuera, no tengo nada que comentar. Nosotros vamos a esperar a que resuelva la instancia y después haremos uso de nuestro derecho. Oiga, ya platicamos, en otro tema ya platicamos con Reginaldo hace un momento, dice que no hay ruptura, que todo ya quedó en sana paz. ¿Qué le contestaría usted? Nada, no le contesto nada. No, dice que ya con usted está zanjado el conflicto, que de amigos, y ya. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Usted no ha zanjado ese conflicto con él? Somos hermanitos, Caín y Abel también eran hermanitos. Oiga, presidente, el comité, exintegrantes del comité de evaluación del legislativo se deslindan y acusan al Poder Judicial. A ver, permíteme, otra vez, perdón. Exintegrantes del comité de evaluación se deslindan de las candidaturas del comité de evaluación. No. ¿Pero cuál de los comités? El legislativo se deslinda de estas candidaturas y acusan al Poder Judicial de que ellos fueron los que pusieron estas candidaturas que no quiero entrar a ese debate. Pues, como se demostró, era un número muy excepcional. No hay debate sobre el tema. Nosotros consideramos que no hay idoneidad. Ya lo resolverán las instancias, ¿no? Yo creo que lo de seguir. A ver, es incorrecto el uso de estos casos de excepción para estar golpeando al proceso. Entonces no tengo nada que comentar porque el proceso va muy bien, va a participar la gente, va a decidir por primera vez en la historia de la humanidad la integración del Poder Judicial y me parece que eso es lo relevante. Lo demás acaba siendo anecdótico, no voy a entrar a ninguna. Pero la propia presidenta Sheinbaum ha dicho que pues sí hay
gente del crimen organizado ahí postulados como personas candidatas a juzgados? No tengo nada que comentar, he comentado ampliamente sobre el tema, presentamos las impugnaciones como se dijo, esperaremos el resultado y haremos... Es el Senado quien puede bajarlas. Bueno, yo no... En este momento no pueden, ya adelantaron que el jueves la respuesta va a ser que en este momento, ya cuando iniciaron las campañas, ellos no pueden bajarlas, solamente les correspondería... Bueno, ya respondí. Si el INE se da por muerto, pues vamos al Tribunal Electoral. Pero el Senado no estaría dispuesto a bajarlas de manera directa. Pues yo reto al INE a que nos diga dónde hay esa atribución legal en la Constitución para que el Senado pueda hacer eso. Pero dice que Si se resolvió en la convocatoria, pero no previsto lo podía resolver el Senado, en ese transitorio. Bueno, es una interpretación. Yo no creo que tengamos esa atribución. Y no lo hará. No lo analizaron. Nosotros ya decidimos recorrer el camino legal, que es presentar las impugnaciones. Y si el INE no dice lo que tú estás comentando, vamos a ver qué dice, porque no ha resuelto. Todavía falta el debate de los 11. A lo mejor eso pasa. Muy probablemente, pues nosotros tenemos la instancia del tribunal. Y si el tribunal tampoco decide, pues nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya, asunto resuelto, la elección va a salir, va a ser una extraordinaria elección, además el pueblo está muy atento al proceso, yo creo que va a decidir muy bien con su voto. Si alguno gana, entonces sí que lo baje el INE en esa etapa procesal de revisión. No, yo no estoy diciendo eso. No, yo le pregunto. Yo ya dije lo que tenía que decir, no voy a decir nada más. La pregunta es, si alguno de ellos gana, sí lo debe bajar. A ver, la pregunta es si tal, no, pues está lleno de especulaciones, no especulo. Está presentado una impugnación y todo lo que aquí se ha dicho es especulación. ¿Qué el INE va a hacer? Que es especulación. Por eso me parece, es especulación. Ellos dicen que no. Bueno, yo no sabía que ellos ya tienen la decisión de las 11 consejerías. Y yo no sabía que entonces la sesión del INE no sirve para nada, porque en la sesión del INE no se resuelve ni se discute nada, ya se resolvió antes. Por eso, eso dices tú, compañera. Yo digo que, eso dices tú. El INE, eso dices tú. El INE resuelve, eso dices tú. El INE resuelve el jueves. Nosotros nos esperamos, no especulamos nada. ¿Por qué vamos a especular? Es que si no resuelve, es que si no las bajan, es que si no. Por eso, pero yo no hago escenarios. Gracias, señores, muy amables. Dale. Gracias, presidente. Gracias. Sino que se elijan como... Más claro ni el agua. La Cámara, pues el Poder Legislativo no puede quitarle las candidaturas a los candidatos a ministros, a jueces, a magistrados. No tiene la facultad el Poder Legislativo. En dado caso, quien es el que va a va a anular las candidaturas es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el único. Es el único. Si va a decir que es idóneo o no un candidato, si está relacionado con un grupo delictivo. Es el único. Pero mientras tanto, le digo, ya faltan 23 días para que se lleve a cabo la elección al Poder Judicial.